Saludos, hablaremos de un tema sumamente importante para la prevención de caries en odontología, se llama selladores de fosas y fisuras. Este es un material diseñado específicamente para, de una manera micromecánica, proteger las superficies oclusales de los dientes para evitar el contacto directo de las bacterias y los ácidos que producen sobre esas zonas oclusales que son susceptibles y pueden convertirse en caries. Cuando yo hablo de estos materiales, de estos selladores de fosas y fisuras, vamos a ver que fueron introducidos en la década de 1970 y fueron evolucionando de maneras diferentes, iniciando con los selladores de primera generación que necesitaban obligatoriamente la presencia de una luz ultravioleta para ser fotopolimerizados. Siguió evolucionando, apareció un nuevo tipo de sustancia que fraguaba químicamente, es decir, que no necesitaba la presencia de esta lámpara halógena para fortalecerse, para endurecerse. Siguió avanzando, apareció uno que fraguaba simplemente con luz visible. Estos selladores pueden venir con componentes inorgánicos que le van a agregar carga para darle mayor resistencia, pero van a tener algunos inconvenientes, principalmente en la oclusión, como veremos más adelante, y hay otros materiales de selladores de fosas y fisuras que no tienen relleno, que son los preferidos hoy mismo. Cuando yo hablo de estos materiales, también van a venir materiales que tienen presencia de flúor en su composición y otros que no tienen presencia de flúor porque son realizados a base de resina compuestas. Un material, un elemento imprescindible para la elaboración de este procedimiento va a ser la presencia de una buena lámpara fotopolimerizadora. Una cosa que es importante mencionar, que esta lámpara va a emitir una luz muy potente de un color azul intenso y no es conveniente verla directamente porque puede afectar nuestras retinas. Esa luz tenemos que verla a través de unos filtros especiales de color ámbar que pueden venir directamente colocados sobre el pistilo de la lámpara o pueden venir en forma de lentes protectores para evitar riesgos innecesarios. Cuando yo hablo de los tipos de selladores de fosas y fisuras, el preferido actualmente son los de a base de resinas compuestas. La resina compuesta tiene un componente fundamental que se llama bis-GMA, bisfenol A glicidil metacrilato, y es el componente principal para que perdure a través del tiempo. Hay otros tipos de selladores de fosas y fisuras que tienen en su composición lo que se llama ionómero de vidrio, que tiene la ventaja que puede liberar flúor. Aunque tenemos esas dos opciones, generalmente se utiliza más el de resina compuesta porque es más duradero. Ahora, cuando tengo un paciente que tiene un alto riesgo de caries y necesito presencia constante de flúor, utilizo los de base de ionómero de vidrio porque tiene la ventaja que cada vez que coloco flúor sobre sus superficies se recarga de flúor y son efectivos para evitar esa caries. Entonces, los más duraderos son los de base de resina compuesta, los de base de bis-GMA, los más convenientes para producir un ambiente de protección con liberación de flúor permanente son los de base de ionómero de vidrio. Oigan la diferencia entre cada uno. Uno es más resistente, los de resina compuesta, por lo tanto, se utilizan más actualmente. Cuando yo hablo de la forma en que se van a polimerizar, como van a endurecer, tengo dos tipos de elección de materiales de selladores de fosas y fisuras. Tengo los de fotocurado, que son los que se están usando más actualmente, porque tengo mejor manera de manipularlo, tengo menor riesgo de que se me llenen de burbujas de aire, tengo
mejor dominio del tiempo, la técnica es más simple, más sencilla, y tengo los de autocurado o los de fraguado químico que tienen la desventaja que tengo que esperar el tiempo reglamentario para que pueda reaccionar y fraguar a su debido tiempo. Entonces, actualmente los preferidos son los de fotocurado, los que necesitamos la presencia de esa lámpara que va a emitir esa luz intensa que va a ayudar a que fotopolimericen. ¿Por qué yo debo utilizar selladores de fosas y fisuras en pacientes principalmente jóvenes? Porque la mayoría de las lesiones de caries en niños y adolescentes tienen asiento en la superficie oclusal. Y todos sabemos que el flúor, donde menos efecto actúa sobre la superficie del diente, es precisamente en la cara oclusal. Hace más efecto en las superficies lisas o en las superficies proximales. Existen grupos especialmente necesitados de selladores, esos pacientes de alto riesgo de caries, y más vale, siempre, más vale la prevención que el tratamiento. Recuerden que la prevención primaria es la ideal en odontología, evitar que sucedan los problemas, mejor evitar que solucionar. Las indicaciones de los selladores de fosas y fisuras: tenemos fosetas y fisuras muy profundas y que sean muy retentivas, fosetas y fisuras profundas pigmentadas. Vamos a ver que ya hay superficies oclusales de esos dientes que comienzan ese proceso de mancha blanca o pueden tener ya una pequeña mancha que no necesariamente necesito hacer una preparación cavitaria, hacer una obturación. Simplemente colocando este material puedo evitar la evolución de caries y puedo evitar la formación de caries. Caries de fosas y fisuras que se limiten solamente a esmalte, caries que son muy superficiales, que la puedo detener en ese momento. Ningún signo radiográfico de caries interproximales. Si ya yo tengo una caries a nivel interproximal entre el espacio entre diente y diente, ya no está indicado esto, sino que ya tengo que solucionar de otra manera. Determinar el estado de erupción del diente, generalmente cuando voy a aplicar el sellador de fosa y fisura, siempre es bueno que el diente sea de recién erupción, que sean dientes jóvenes, pero que tengan el espacio suficiente de erupción que me permita hacer un buen aislamiento. ¿Cuándo no debo utilizar? ¿Cuáles son las contraindicaciones para utilizar selladores de fosas y fisuras? Cuando tengo fosas y fisuras bien cerradas con autolimpieza o que sean bastante amplias, bastante expuestas, que no me va a acumular ninguna placa bacteriana sobre ellas. Cuando hay evidencia radiográfica de que necesito hacer obligatoriamente una obturación en el espacio proximal, cuando hay ya presencia de muchas lesiones interproximales o ya de obturaciones o restauraciones, que ya no voy a ganar nada con este procedimiento, con dientes que están erupcionando y todavía están cubiertos por encía, que todavía no están en el plano oclusal correcto, y cuando yo tengo un diente sano por más de 1 o 2 años, que ya yo sé que es poco probable que a ese paciente se le vaya a producir caries dental. Esas son las contraindicaciones. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento de aplicación del sellador es muy simple. Cualquier persona con un mínimo entrenamiento es capaz de realizar esta técnica. Incluso con esto que vamos a hablar hoy, ustedes van a ser capaces de hacer este procedimiento si lo hacen paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es un buen aislamiento del diente. Lo que se comienza ante todo con una buena profilaxis, con ausencia de flúor, preferiblemente con piedra pómez. Se hace muy buena profilaxis, se lava muy bien, se seca muy bien, se aísla, se pueden hacer de maneras diferentes, lo vamos a conocer, para evitar la humedad en la superficie dentaria. Después se va a utilizar un agente grabador
un ácido especial que se utiliza por espacio de 20 segundos aproximadamente. Después se va a lavar muy bien, se va a aspirar todo ese contenido de ese ácido, esos residuos que quedan, ese resto de humedad, de agua. Después se va a secar muy bien con aire comprimido a presión. Se va a colocar de nuevo aislamientos diferentes y vamos a obtener que esa presencia de ácido en la superficie de los dientes va a dar un aspecto blanquecino de forma blanco mate, como si fuera una desmineralización. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo, pero químicamente, y ya estamos listos para comenzar a aplicar principalmente en las superficies oclusales estos selladores. Entonces ya hablamos que el primer paso va a ser una buena profilaxis. La profilaxis se puede hacer de múltiples maneras, principalmente la que más se utiliza es con esos cepillos rotatorios comunes para hacer profilaxis en el consultorio dental, pero con pastas que no tengan flúor, preferiblemente con pastas a base de piedra pómez. Pueden haber otros procedimientos para hacer esa limpieza a nivel oclusal con un aparato también que se usa en odontología, se llama Profijet, que es un aparato que lanza partículas de aire con soda y va a limpiar perfectamente bien cualquier tipo de superficie, o puede ser con la utilización de microarenadores con aire abrasión, con óxido de aluminio, o puede ser con el mismo paciente, si se va a hacer en odontología comunitaria, con un cepillo de dientes, cepillándose muy bien, o la forma más agresiva y la que ya menos se está utilizando actualmente es con una fresita bien finita, ampliar un poquito esos surcos, esas fisuras, para ancharla y para que el medicamento que se va a colocar actúe de mejor manera. Cuando yo hablo de la aplicación de estos selladores, cuando ya terminé el primer paso, que fue la profilaxis, la limpieza de la superficie oclusal, voy a aislar. Aislar significa mantenerlos lejos de la humedad. Lo puedo hacer de dos maneras. La más utilizada y la que más se sugiere es con aislamiento relativo, que es con rollos de algodón en el sector superior, se pone en el fondo del surco de la cara vestibular. En el sector inferior se coloca, se le pide al paciente que levante la lengua, se ponen unos rollos de algodón que ya vienen prehechos, se coloca uno en la parte lingual y uno en la parte oclusal. También hay otro sistema que es más seguro, pero tiene limitantes cuando se va a hacer selladores de fosas y fisuras en la boca entera, que es el aislamiento absoluto, que es a través de un dique de goma que se utiliza sobre la superficie de cada diente, y ahí te va a aislar completamente cualquier humedad que llegue a la boca de ese paciente. Es decir, que tenemos dos maneras de que yo puedo hacer el control de la contaminación de la saliva sobre la superficie de los dientes, o con aislamiento relativo, utilizando rollos de algodón, o con el aislamiento absoluto con diques de goma. Cuando yo hablo del tercer paso, que ya yo limpié, lavé, sequé, cuando yo ya usé el dique de goma, que el diente está seco, yo necesito entonces preparar la superficie dentaria. Eso se llama aumentar la superficie. Voy a preparar esa superficie dentaria para que esos selladores de fosas y fisuras, que son hechos principalmente con elementos que se van a unir químicamente al diente, tengan una mejor adhesión a ese diente. Y voy a utilizar un material que se llama grabado ácido. Ese grabado ácido va a venir en forma de gel o de líquido. Preferiblemente usamos el gel, como estamos viendo en la foto, y va a llamarse ácido fosfórico al 37%.
Este ácido fosfórico lo que va a hacer es que va a desmineralizar la superficie del diente, va a producir micro retenciones, el diente se va a dejar actuar esta sustancia solamente donde vamos a colocar el sellador de fosas y fisuras por espacio de 20 segundos, se lava muy bien por el doble de tiempo, se seca muy bien, se verifica el aislamiento, si es relativo, se cambian los algodones, si es absoluto, no hay ningún inconveniente, se sigue el proceso y cuando ya tiene un aspecto blanco tiza, entonces vamos a comenzar a colocar estos selladores. Así simple es. Esos selladores, entonces iniciamos la clase diciendo que existían tipos diferentes. Van a venir unos selladores que tienen cargas inorgánicas, significa que tienen materiales como sílice, cuarzo, pequeños minerales que le van a dar mayor resistencia y se van a desgastar mucho menos y van a ser duraderos, pero el inconveniente que tiene es que me van a elevar el volumen y posiblemente cuando vaya a ocluir, cuando vaya a masticar, me quede elevado y tengo que pulirlo un poquito, o tengo los que más se utilizan en la actualidad, que son selladores sin carga, que son los preferidos ahora porque son más líquidos y van a penetrar en espacios micrométricos, es decir, en sitios donde sea sumamente pequeñito, cualquier pequeña grieta que ni siquiera se vea a nivel visual. Estos son los preferibles. Ya hablamos que el sistema de polimerización, el sistema de fraguado, puede ser o químicamente, es decir, que sea autofraguado, se van a mezclar los componentes que vienen y se va a colocar sobre la superficie del diente, o vamos a tener los que también se prefieren utilizar en la actualidad, que son los que se van a fraguar físicamente, es decir, por medio de la polimerización con una lámpara especial de uso de odontología que va a emitir esa haz de luz bien potente. Aquí vemos en esa foto la secuencia de cómo se va haciendo este proceso. Cuando ya yo hablo, ya lo hablamos hace un segundito, de cómo yo voy a seleccionar, cómo yo voy a elegir ese sellante, ese sellador de fosas y fisuras. Entonces siempre voy a elegir los que no tengan carga, porque van a penetrar mejor, van a interferir menos en la oclusión y generalmente, aunque van a venir selladores de colores diversos, generalmente yo utilizo un sellador que tenga un contraste con el color normal del diente para saber dónde está colocado. Por si acaso fracasa, por si acaso queda un poquito saber dónde no cubrir de la manera correcta. Por eso yo voy a tener selladores que van a venir con colores diferentes, de color transparente, con el color del diente, con color rosado, van a venir fotopolimerizados o autopolimerizados y generalmente lo que se hace es que se elige un tipo de color ligeramente diferente al diente para tener mejor control del comportamiento de ese sellador en la superficie del diente. Entonces ya esto es repetitivo, ya esto es simplemente para que se recuerden perfectamente bien cuáles son los pasos. Limpiar la superficie oclusal, principalmente con piedra pómez y ausencia de aceite, ausencia de flúor en esa piedra pómez. Aislar, lavar muy bien, que no queda ninguna partícula. Lavar muy bien, aislar y secar muy bien, puede ser con aislamiento relativo utilizando rollos de algodón o puede ser con aislamiento absoluto con dique de goma, grabar el esmalte por espacio de 20 segundos con ácido fosfórico, inmediatamente lavar muy bien por el doble de tiempo, aislar de nuevo, para mantener la superficie seca, secar todo muy bien con aire comprimido, y colocar el sellador en toda la fosa y fisura. Es muy fácil de aplicar. Recuerden que hablamos que viene en condición líquida, simplemente usted va con la misma jeringuilla que trae, lo va a inyectar, no significa que lo va a colocar dentro del diente, simplemente lo va a dejar
correr en la superficie oclusal del diente y podría tratar con un pincel o con una sonda, simplemente extenderlo y manipular lo menos posible para que no vaya a incorporar burbujas de aire dentro de él. Inmediatamente ya esté puesto, entonces vamos a polimerizar cada diente independiente uno a uno, no todos juntos, uno a uno con su secuencia, con esta lámpara de luz halógena, y después de eso simplemente voy a comprobar la mordida, voy a comprobar la oclusión. Hay unos papeles especiales que parecen papel de carbón, que cuando usted lo coloca sobre la superficie de los dientes y ocluye y mastica, te va a marcar si hay un punto alto, y usted coge una fresa redonda, grande, a baja velocidad y pule un poquitito donde hay esa molestia, donde hay esa interferencia en la oclusión. Ya con esto ya terminamos la aplicación. Miren qué fácil se hace muy rápido y muy fácil. Entonces, aplicación del sellador. El sellador se debe aplicar en todas las fisuras que tengan mayor profundidad. Deben rellenarse esas fisuras, es decir, que haya un poquito de exceso para que cuando vaya fluyendo, cuando vaya entrando, vaya ocupando todos los espacios y no quede ningún espacio vacío, y que cuando acabe de llegar no me quede por debajo del plano de oclusión. Después que ya estoy perfectamente bien, voy a tener certeza que quede bien adherido a la superficie del esmalte del diente. Después que ya esté todo listo, voy a fotopolimerizar, voy a usar la parte del papel de oclusión, del papel de articular para chequear la oclusión, y ya está listo. Si acaso tengo que reparar, tengo que repetir todos los pasos, quitar todo y comenzar de nuevo. Pues entonces, por eso necesito tener la certeza que desde el principio quede muy bien, y ante todo que esté libre de humedad. ¿Son efectivos los selladores, sí o no? Los selladores de fisuras a base de resina son efectivos para prevenir la caries oclusal en poblaciones infantiles y adolescentes. ¿Por qué hablamos de población infantil o adolescente? Porque generalmente hablamos que estos selladores de fosas y fisuras ya no se utilizan después que el diente tiene cierta cantidad de tiempo erupcionado, y hemos visto que no hay posibilidad de que haya presencia de formación de caries. Entonces se va a utilizar siempre en dientes recién erupcionados, dientes jóvenes recién erupcionados. Es preferible usarlo en dientes temporarios o dientes permanentes. Generalmente se utilizan en dientes permanentes jóvenes, más que en los dientes temporarios. Tiene que ser un caso muy excepcional para ser utilizado en dientes temporarios. Generalmente en dientes permanentes jóvenes recién erupcionados. La retención del sellador es un parámetro crítico para evaluar la efectividad del mismo, es decir, que mientras más tiempo se retiene la superficie del diente, más efecto va a tener, porque va a evitar la presencia de esas bacterias en contacto directo con el esmalte. Entonces, mientras más tiempo yo tengo en contacto ese sellador, entonces más efecto me va a hacer. Por eso, periódicamente, cada 6 meses, cuando usted ve al paciente que le hace la profilaxis, va a estar verificando el funcionamiento de esos selladores. Si acaso falla, se quita un poquito, lo quitamos y volvemos y lo rehacemos. Y así vamos a mantener perfectamente bien sanos estos dientes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que ese sellador se mantenga fijo en la superficie del diente? Principalmente recuerden que tenemos que hacer una buena preparación, limpiar muy bien ese diente, secarlo muy bien, colocar ese grabado, mantener una superficie máxima perfecta para mejor retención, que esos dientes estén indicados para que se haga esa aplicación de este método, y que generalmente los pacientes tengan presencia de fosas fisuras bien profundas, irregulares, retentivas. Ante todo,
todo tiene que estar limpio y no estar contaminado, es decir, que no está húmedo. Si hay presencias de aceite, si hay presencia de sangre, de placa bacteriana, de humedad, de saliva, entonces no va a ser retentivo, va a fracasar desde antes de iniciar. Cuando yo hablo de cosas importantes, este es un resumen de lo que hemos hablado de aspectos importantes de la efectividad de los selladores. Vamos a ver que los dientes que permanecen sellados, la protección frente a la caries va a ser sumamente elevada, va a ser muy difícil la presencia de caries en esos dientes, la formación de caries en esos dientes. Van a ser efectivos estos selladores tanto en zonas fluoradas como no fluoradas, y la retención del sellador, lo que acabamos de hablar, va a ser el parámetro clave para que esto funcione. Por eso tenemos que evaluarlo cada cierto tiempo. Y recuerden que entre los dos tipos de selladores que existen, los de base de ionómero de vidrio o los de a base de bis-GMA o resinas compuestas, los principales, los que más debemos elegir son los de resina compuesta sin carga inorgánica. Esos son los parámetros, eso es como un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, recuerden que aunque el diente tenga caries presente, pero si es superficial, es decir, si son manchitas superficiales a nivel de esmalte, es una indicación número 1 para colocar esos selladores de fosas y fisuras, porque en el mismo momento que yo lo sello, voy a eliminar la función activa de las bacterias, se van a eliminar y ya no va a seguir creciendo ni destruyendo tejido dentario, esa caries dental. Muchos de los dientes cariosos sellados se han diagnosticado sanos después de 3-5 años, es decir, que se detiene el avance de caries. Está comprobado científicamente. En lesiones grandes se presenta una disminución de población bacteriana, pero se presenta también la detención de proceso carioso, pero tengo que tener cuidado para el momento de elegir. Significa que si ya es una caries abierta, ya no está indicado este sellador de fosas y fisura. Estoy hablando de lesiones grandes, pero que sean a nivel superficial, a nivel de esmalte simplemente. Y los estudios indican que existe una disminución en los microorganismos en la dentina afectada cubierta con el sellador. Si ya hay caries activa y una caries un poquito grande, una lesión un poquito grande, cuando se sella esa superficie dentaria, al no tener manera de cómo alimentarse esas bacterias, se van a disminuir y van a desaparecer y el proceso carioso se va a detener. Es decir, que está comprobado científicamente. Riesgos de los selladores. ¿Qué riesgos pueden tener? Vamos a tener 3 tipos de riesgos. Un riesgo de crecimiento bacteriano por debajo del sellador, un riesgo derivado si se cae un poquito o totalmente el sellador, o un riesgo dependiendo de la composición química de ese sellador, cómo puede afectar al ser humano. Entonces, cuando hablamos del primer riesgo de los selladores bajo crecimiento bacteriano, está demostrado que inmediatamente se coloca un sellador sobre la superficie dentaria, no hay ninguna actividad del ácido de esa bacteria en dañar ese diente. Inmediatamente se va a detener el potencial cariogénico, es decir, que ya en ese momento se detiene, se convierte en cariostático, se detiene la creación, la generación de caries nueva y la que hay se detiene. Es decir, que si se aplica de forma correcta, no vamos a tener ningún riesgo de crecimiento bacteriano debajo de esas superficies. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo un sellador de fosas y fisuras y se quita un poquito o se quita completamente? No va a pasar nada, va a hacer exactamente lo mismo si no hubiera tenido puesto un sellador, va a tener los mismos riesgos. Es decir, que un diente que no tiene sellador y uno que está deficiente van a tener exactamente los mismos riesgos de poder tener caries. No significa que porque yo puse un sellador y se quitó, el diente va a ser susceptible, no.
significa que le quité la protección y van a tener los mismos riesgos que tenía antes de tenerlo puesto. Y el riesgo derivado de la composición química del sellador, voy a tener inconvenientes, voy a tener problemas por el bisfenol A que está hecho, me va a dar problemas estrogénicos, va a ser más susceptible, va a aumentar cambios hormonales en la persona que lo reciba. No, está demostrado que no se ha encontrado ningún riesgo extra a la exposición de estos materiales. No, al paciente no va a ocurrir absolutamente nada negativo, simplemente aportes positivos. No va a afectar absolutamente en nada la salud del paciente. Entonces no hay ningún problema. Esto que yo tengo aquí es un resumen de lo que acabamos de hablar, de las partes importantes. La exposición a bisfenol A procedente del sellador no supone un riesgo para la salud humana. La pérdida parcial o total de un sellador no hace que el diente sea más susceptible a generar caries, o la caries incipiente limitada en el esmalte. Si yo coloco un sellador, ya no va a avanzar más, ya no voy a condenar a ese diente a hacer una preparación cavitaria y poner una obturación. Significa que en ese mismo momento se va a detener el proceso carioso. Eso es, en resumen, lo importante que hemos hablado en este momento. ¿Cuáles son las personas más necesitadas de los selladores de fosas y fisuras? Las poblaciones infantiles y adolescentes con un alto riesgo de caries son las personas seleccionadas para colocar estos selladores. Cuando un paciente es adulto joven que tiene dientes recién erupcionados y tiene un alto riesgo de caries, se podría colocar estos selladores. En la población infantil y adolescente, los dientes con mayor indicación son los primeros y segundos molares permanentes. Son los dientes que más se seleccionan para colocar los selladores de fosas y fisuras, aunque también se incluyen los premolares. La parte palatina de los dientes anteriores también una zona muy susceptible a que haya presencia de caries. También esa zona, cualquier sitio de los dientes donde hayan fosas y fisuras es susceptible a tener caries. Entonces toda esa zona también es susceptible a colocar selladores de fosas y fisuras. ¿Qué ocurre con los dientes de la dentición temporaria? Aunque sí se puede colocar, generalmente no se utiliza en dientes temporarios a menos que sea un diente o un paciente con muy alto riesgo de caries. ¿Por qué? Porque los dientes temporarios tienen una constitución morfológica diferente al diente permanente y la retención es inferior al diente permanente. Por eso hay que seleccionar muy bien al diente temporario en que se va a colocar el sellante de fosa y fisura. Y para concluir esta parte, sellador de fosas y fisuras, tenemos que hablar que este sellador es componente esencial del paquete preventivo de salud oral, porque se va a utilizar siempre sellando la superficie oclusal donde hay una fosa, una fisura profunda, retentiva. Una vez que se coloca ese sellador, ya no me descuido de él, sino que le voy a dar seguimiento para que esa función retentiva me haga el efecto adecuado. Es decir, que cada vez que yo tenga al paciente de visita en el consultorio, tengo que chequear cómo están funcionando esos selladores. Vamos a ver que ese uso de selladores, cuando yo utilizo flúor sobre la superficie de los dientes, se van a recargar y me van a hacer mayor efecto posible, y la caries puede eliminarse por completo si se utiliza un sellador y se utiliza un enjuague bucal con flúor, el cepillado adecuado, el uso del hilo adecuado. Inmediatamente desaparece esa presencia de caries en la boca de ese paciente. Terminado este tema vital
de una nueva manera de hacer prevención. Ya vemos que no solamente con higiene oral, ya no solamente con el uso de colutorios, de enjuagues, ya no solamente con la aplicación de flúor en sus diversas formas, ya conocimos también esta parte ideal que se llama selladores de fosas y fisuras. Vamos ahora a hablar de un tema completamente diferente. Vamos a hablar ahora de lo que puede ocurrir en un paciente que tiene un diente sano, pero hace algo indebido, y ese diente no necesariamente tiene que formarse caries, sino que va a comenzar a tener algún desgaste en la superficie de esmalte del diente. Vamos a hablar ahora de algo que se llama defecto dental adquirido. Es decir, que vamos a tener una pérdida importante de tejido dentario de un diente sin necesidad de presencia de caries dental. Cuando yo hablo de estos defectos dentales adquiridos, entonces yo voy a ver que la caries no interviene. Yo voy a tener que zonas diferentes de ese diente van a ser afectados, y van a ser afectados después que ya este diente erupcionó, que está sano, que está presente en la boca, y pueden darse de maneras fisiológicas, de maneras normales, simplemente con el acto de la masticación, cuando yo pongo los dientes en contacto, cuando me voy cepillando los dientes o cuando voy haciendo fuerzas indebidas sobre la superficie de esos dientes. Cuando yo hablo de esos defectos dentales adquiridos, vamos a ver cómo cada uno va a tener un comportamiento diferente y va a tener una característica diferente, y podemos clínicamente, simplemente observándolo, podemos clasificarlo a la categoría correspondiente. Entonces, este defecto dental adquirido también se le conoce como desgaste dental, y van a ser 4 grandes tipos. Va a ser la atrición. La atrición es la única que se considera fisiológica, que se relaciona principalmente a la edad. Vamos a hablar de cada uno de ellas. Vamos a tener la erosión, que se asocia a la presencia de ácidos en la boca. Vamos a tener la abrasión, que se relaciona con movimientos indebidos, fuertes, bruscos, o la presencia de materiales abrasivos en la boca que van a desgastar superficie de dientes. O vamos a tener la abfracción, que tiene que ver con la sobrecarga oclusal o con el bruxismo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, cuando yo hablo de estos defectos dentales adquiridos, vamos a ver que la pérdida de tejido dental es muy difícil que se dé solamente por un solo factor etiológico. Es decir, que van a ser también multifactoriales, y van a haber generalmente una combinación de todos estos defectos que ya hablamos anteriormente, de erosión, de atrición, de abrasión. Vamos a ver cómo funciona esto. La pérdida progresiva de ese tejido dental se puede considerar un fenómeno fisiológico, es decir, que se considera incluso hasta normal, hasta cierta cantidad de pérdida de tejido. ¿Por qué? Porque a medida que la persona va entrando en edad, va a darle más función, va a darle más uso a esos órganos dentarios, y por lógica van a presentar desgastes poco a poco. Entonces, cuando yo hablo de que no solamente puede darse en personas adultas, sino que también puede darse también a personas jóvenes. ¿Por qué? Porque generalmente el estilo de vida conlleva mucho a esta producción de estos defectos dentales adquiridos. Generalmente, incluso la presencia de los desgastes sobre los dientes se dan, incluidos los dientes temporales. Hay muchos niños que también se le van desgastando las caras oclusales y bordes incisales de los dientes temporales. Es decir, que se puede presentar en cualquier tipo de dentición, tanto la temporal en dientes de niños o como la permanente en dientes de adultos.
mientras más desgastado es el diente, más se va a asociar a la edad. Aquí vamos a hablar de la primera condición, del primer defecto dental adquirido. Vamos a hablar de la atrición. De la atrición, si nos fijamos en esta foto, en esta imagen, vamos a ver que generalmente se va a dar sobre la superficie oclusal de los molares y premolares y en el borde incisal de los caninos laterales y centrales. Esta atrición, entonces, cuando yo la veo clínicamente y observo el diente completo, me va a llamar la atención en la superficie donde está. Esa atrición generalmente se va a dar cuando los dientes están en contacto uno con otro y va dándose a través de que va pasando el tiempo. Por eso es que ustedes ven que las personas muy mayores generalmente tienen los dientes de tamaño más reducido y generalmente tienen el diente de color diferente, de color un poquito más oscuro. Eso se debe a varios fenómenos. Cuando yo tengo un diente clínicamente se va a dividir en tres partes. Una parte gingival, tercio medio y tercio incisal. Mientras más cercano está el diente de la encía, más oscuro va a ser el color del diente. Mientras más próximo esté cerca del borde incisal o oclusal, más claro o transparente va a ser el diente. A medida que el paciente va masticando, y más si se asocia a hábitos parafuncionales que se llama bruxismo. Bruxismo es la persona que aprieta los dientes y los rechina los dientes. Los bordes incisales y caras oclusales, que son las más claras, las más transparentes, se van desgastando. Entonces el diente, cuando va acercándose al tercio medio, por lógica, se va a ver más oscuro. También tiene que ver a que el paciente cada día va produciendo dentina reparativa, y esa dentina que se va produciendo en la superficie del diente, que es la que le da el tono del color al esmalte, cada vez que se va produciendo de color más oscuro y por eso se va viendo más oscuro el diente. Es decir que esta es una forma científica de saber por qué el diente en personas mayores se va viendo un poquito más oscuro. Entonces, cuando yo hablo de esta atrición, y es una atrición que se va dando por vía normal, que es por edad, que se va desgastando, no hay nada que hacer, no necesita ningún tipo de tratamiento. Ahora, si esa atrición se va dando porque se va relacionando al efecto bruxista, a la persona que rechina los dientes, que aprieta los dientes, entonces sí necesito enfrentarlo utilizando una férula oclusal. Esa férula oclusal va a ser hecha de un material transparente que va a servir de amortiguador para que los dientes inferiores no caigan directamente en contacto con la superficie de los dientes superiores y sirvan para esa fuerza sea disminuida. Generalmente se utiliza en momentos que estamos muy tensos o en momentos que estamos acostados en la cama. Es la única manera de combatir esto. Cuando yo hablo del segundo tipo de defecto dental adquirido, voy a hablar de un tipo completamente diferente. Ya des en cuenta que cuando hablé de atrición, estoy hablando de desgaste principalmente en los bordes incisales y en las caras oclusales, por presencia fisiológica, es decir, normal, o porque la persona apriete mucho los dientes. Cuando yo estoy hablando ahora de erosión, yo voy a hablar que voy a tener una pérdida de superficie dentaria en cualquier parte del diente. Cuando yo hablo de cualquier parte del diente, puede ser superficies lisas, puede ser superficies interproximales, puede ser parte palatina, parte interproximal, en cualquier superficie del diente, y va a estar asociada a la presencia de ácidos. Cuando hay una disminución del pH y desciende por debajo de los 5.5, ya todos sabemos que el ácido se va desmineralizando y por lo tanto se va a ir destruyendo más rápido. Entonces, cuando yo tengo ese ácido que no va a ser producido por bacterias, no tiene nada que ver con los ácidos producidos por las bacterias, sino que van a ser ácidos que pueden venir
de fuera del cuerpo, o pueden venir de dentro del cuerpo. ¿A qué yo me refiero? Son ácidos que van a provenir, por ejemplo, por reflujos gástricos, esas personas que sufren mucho de acidez, por vómitos recurrentes, esas personas que tienen esas gastritis de manera recurrente, esas personas anoréxicas o bulímicas, que tienen sobrepeso, que son muy flacas, que tienen una condición de salud, que se meten el dedo para vomitar, esas personas con esa presencia directa sobre la superficie de los dientes va a provocar esta erosión, esa destrucción de tejido dentario. Pero también pueden provenir por ácidos exógenos. Ácidos exógenos significa que pueden provenir de afuera, un ambiente por causa ocupacional, personas que trabajan en ciertos tipos de labores que hay ácidos presentes, o pueden venir de los que consumen jugos de frutos cítricos, limones agrios, naranjas muy agrias. Hay personas que se cepillan con limón agrio, con carbón, o se cepillan inmediatamente hayan consumido ese ácido del jugo de limón. El jugo de limón, recuerden que todo ácido va a debilitar el diente. Entonces tengo que tener un compás de espera por lo menos 15 minutos antes de cepillarme. O pueden venir también en ácidos que vienen en refrescos de botella, esos refrescos de cola, los Coca-Cola, Pepsi-Cola, esos refrescos de cola tienen su composición química la integración del ácido fosfórico. Ya vimos lo que hace el ácido fosfórico. Cuando hay personas que consumen muchos refrescos de cola en el día, pueden tener la tendencia a que haya una presencia de erosión en la superficie dental. Entonces, cuando yo hablo de que cuando hay presencia de erosión y se asocia a la abrasión y a la atrición, entonces el daño todavía va a ser mucho mayor. Un ejemplo de una persona que consume drogas, o una persona que es anoréxica o bulímica, que vomita mucho, hay mucha presencia de ácido en su boca, se ve mucho en la cara palatina de los dientes anteriores. Miren cómo se ve en esa foto ese desgaste, esa pérdida de tejido dentario. Cuando yo hablo de cómo voy a prevenir esa erosión, entonces tengo que disminuir el pH salival, tengo que volverlo normal o más alcalino, y tengo también que ver que el pH salival juega un papel importante, porque me va a ayudar para mantener el pH ideal y me va a ayudar también para lubricar, me va a lubricar esos dientes que están presentes en la boca. Es decir, que la saliva tiene una función vital para evitar la erosión. Ya hablamos anteriormente de los factores que la pueden provocar. Vamos a tener entre los factores químicos la acidez, el pH, el contenido de calcio, fosfatos y flúor. Vamos a tener factores medioambientales, los hábitos del paciente, el excesivo consumo de ácidos, el estilo de vida, y los factores biológicos se encuentran generalmente algo genético, la dureza del esmalte, la capacidad de producción de saliva, el efecto tampón, la capacidad tampón de esa saliva, la composición de la saliva. Así, estos son los causantes de esta erosión. Cuando yo hablo de cómo yo puedo evitar esta erosión, entonces lo primero que tengo que hacer es evitar, reducir de la manera posible el efecto erosivo de los ácidos que están presentes en mi boca, y aumentar la resistencia del esmalte. Las medidas más efectivas son disminuir la frecuencia de contactos con alimentos o bebidas muy ácidas. Cuando a una persona le encanta tomar jugos de cítricos, de limón agrio,
de naranja agria. Es preferible que no lo tome directamente en contacto con los dientes, sino que lo tome a través de un sorbete para que lo trague inmediatamente y esté el menos tiempo posible en contacto sobre la superficie de los dientes. Es vital el aumento el aumento de consumo de alimentos en alto contenido de calcio y de fosfatos, como son los lácteos, el queso, la leche, el yogur, para también cambiar ese pH que hay en la boca. Es recomendable masticar chicles sin azúcar porque va a aumentar la cantidad de saliva y va a aumentar el efecto tampón de esa saliva y generalmente cuando hay contacto con ácidos, tratar de esperar por lo menos 15 a 20 minutos antes del cepillado, no cepillarnos inmediatamente para evitar problemas. Una de las personas más afectadas con la erosión es la mujer embarazada. En el embarazo generalmente se produce mucha náusea, mucho vómito, y la mujer embarazada puede ser proclive a que tenga presencia de erosión en sus superficies dentarias. Otro defecto dental adquirido, y quizás el que más conocemos porque ya no es nuevo para ninguno de ustedes, es la abrasión. Cuando hablamos aquella vez de control químico, de control mecánico, del cepillado dental, hablamos de esa abrasión. La abrasión es un fenómeno que va a combinarse generalmente con lo que se llama retracción gingival, como vemos en esta en esta foto, y con el desgaste de superficies de dientes a nivel del cuello dentario. La gran diferencia de la abrasión con la atrición y con la erosión es que la erosión da en cualquier superficie del diente y se ve diferente. La atrición se da generalmente a nivel del cuello, a nivel de la cara oclusal o incisal de los dientes, y la abrasión generalmente se va a dar de una manera superficial y se va a ver brillosa y pulida en los cuellos de los dientes. Los cuellos de los dientes más afectados son canino, premolares y primer molar superior. Son los dientes más afectados por la abrasión. Entonces, cuando yo hablo de la abrasión, es un defecto, un desgaste patológico. Cuando yo hablo de patológico, es secundario, porque va a estar asociada a sustancias abrasivas ajenas al aparato estomatognático, ajenos a lo que hay en la boca. Esa presencia de abrasión se va a dar principalmente cuando una persona no se cepilla de la manera correcta, cuando hace mucha fuerza, hace el movimiento horizontal de atrás hacia adelante, usa un cepillo de dientes con cerdas muy duras, o usa una pasta abrasiva, o lo hace por mucha cantidad de veces. Generalmente pueden usar pastas abrasivas, o pueden usar carbón, o personas que trabajan en esos espacios físicos, entonces pueden ir desgastando la superficie de los dientes. Personas que trabajan como carpintería, los sastres, los músicos, también las personas que trabajan en salones de belleza, por los hábitos que tienen, van sufriendo abrasión. ¿Por qué? Por ejemplo, una señora que trabaja en un salón de belleza, se entran los pinchos de la cabeza, para poner los rolos, eso, en los dientes, y con esto va desgastando poquito a poquito el diente. El carpintero se entra clavos en la boca, el músico va entrando los instrumentos musicales, el sastre se pone alfileres en la boca. Entonces esto poquito a poquito va provocando desgastes en esa superficie de los dientes. También la abrasión puede, ya lo hablamos, principalmente por ese exceso de cepillo, por eso el cepillo de forma horizontal, muy vigoroso, muy fuerte, muy duro, o pastas muy abrasivas. Ya también hablé que principalmente estas lesiones van a ir combinadas con esa recesión gingival, y van a estar presentes de una manera superficial y brillosa
en la superficie de los caninos premolares y primer molar superior. ¿Está bien? Cuando se va retrayendo esa encía, entonces el desgaste se incrementa, es superior. Y la última defecto dental adquirido que vamos a hablar se llama adfracción, y en la adfracción des en cuenta la diferencia con la abrasión. La abrasión se va a ver pulido. Cuando yo hablo de adfracción, va a haber una pérdida importante de tejido dentario a nivel del cuello, y aparte de eso posiblemente también va a haber un desgaste a nivel de los bordes incisales y oclusales de los dientes. Cuando yo estoy hablando de adfracción, entonces estoy hablando de que va a estar producida por unas fuerzas muy importantes que se van dando entre los dientes. O puede ser por bruxismo, cuando la gente aprieta mucho los dientes, o puede ser por esa fuerza muy importante en la masticación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se va perdiendo parte importante del tejido dentario a nivel del cuello de los dientes? Porque esa es la parte más flexible del diente. El diente, para no romperse, en esa parte es flexible y se van desprendiendo cuñas de tejido dentario, y por eso se van haciendo zanjas importantes en esa parte. No se va a ver brillosa, como se ve en la abrasión. Se van a ver pérdidas de cuñas en esa zona del diente. Esa es la principal diferencia entre abrasión y adfracción. Y para concluir esta clase de hoy, vamos a hablar de un tercer tema que se llama traumatismos bucodentales. Esos traumatismos bucodentales son más comunes de lo que nos imaginamos. Son la segunda causa de atención de un niño en un consultorio odontológico. Cuando yo hablo de esos traumatismos bucodentales, están considerados como una emergencia odontológica, porque generalmente pueden afectar órganos nobles del diente, como se llama la pulpa, y pueden generar un dolor intenso y terminar en una infección generalizada. Entonces, cuando yo hablo de estos traumatismos bucodentales, hay edades relativas donde más se producen, principalmente en la primera infancia, cuando el bebé comienza a aprender a caminar, cuando pasa de gatear a caminar, que todavía camina con poco equilibrio, generalmente choca con una esquina de una mesa, con una puerta, con una pared, y posiblemente se le va a fracturar un pedacito del diente. Puede darse también cuando ya tiene una edad más activa, cuando ya es más independiente, en la edad de 8 o 12 años, cuando ya comienza a interactuar en campos abiertos, comienza a practicar deportes, tiene deportes físicos y no usa la correcta protección. Y también puede que los niños sean más propensos a salir afectados que las niñas, porque generalmente los niños juegan de manera más agresiva que las niñas. El diente principal en ser afectado posiblemente sea el central, ya sea permanente o temporario, y posiblemente también los laterales, pero los dientes más afectados siempre son los dientes centrales. Hay factores que influyen en la predisposición a que ocurran estos accidentes, y está principalmente la maloclusión. Esas personas que tienen esos dientes muy hacia adelante, esas personas que tienen incompetencia labial, que no pueden cerrar la boca de la manera correcta, porque los dientes sobresalen mucho. Esas personas que tienen mordida abierta porque tenían malos hábitos, como de el biberón, de chuparse los dedos, de empujarse la lengua, o estas gentes que respiran principalmente por la boca, son muy propensos a tener fracturas en los dientes anteriores. Cuando yo hablo de la manera de prevenir
estos traumas, la única manera va a ser con la utilización de protectores orales. Por eso es que ustedes ven que hay deportes que le exigen la utilización de estos protectores orales. Deportes de contacto, boxeo, judo, basquetbol, fútbol, natación, en algunos casos cuando hacen saltos de trampolín de altas altitudes, entonces necesitan obligatoriamente la utilización de estos protectores orales. Esos protectores orales, entonces lo que van a hacer es que van a disminuir los riesgos para que hayan fracturas y van a evitar principalmente entonces también heridas en los tejidos blandos cuando se utilizan. Un protector oral no es más que un dispositivo elástico que va a ser colocado en la cavidad oral con la finalidad de reducir esas lesiones orales, principalmente de los dientes y las estructuras que lo acompañan. Debe ser confortable, debe ser elástico, debe ser resistente al desgarro, inodoro, insípido y de muy fácil colocación y ante todo que no dificulte respirar ni hablar. Principalmente ventajas que tiene va a ser que va a disminuir las fracturas óseas de los maxilares, el desplazamiento de los cóndilos en la articulación ATM y puede también evitar heridas profundas a nivel interno. Entonces, jóvenes, espero que sea de su agrado, que hayan entendido el tema, los temas que tratamos hoy. Entonces hablamos de esta parte de prevención con los selladores de fosas y fisuras, hablamos de la parte de defectos dentales adquiridos y terminamos hablando de la parte de protectores orales y los traumatismos orales.